todos. Jesús Guillén, yo creo que le conocéis todos desde hace tiempo. Él es profesor universitario, ha sido también profesor de instituto durante muchos años y bueno, iba a decir especialidad, pero bueno, tiene muchas, entre ellas hablar de neuroeducación, que va a ser su tema. Tened los abrigos que no os molesten para moveros en las butacas, para poder estar cómodos, porque muy probablemente pues os estorben si los tenéis encima. Así que nada, vamos a empezar con Jesús y él nos va a contar muchas cosas. Gracias. Pues muchas gracias, Juanma, muchas gracias a los organizadores de Educar para Ser y muchas gracias especialmente a todas vosotras y vosotros porque sois los protagonistas del proceso de transformación y mejora de la educación. Porque sí, porque queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Y en este proceso, las personas, vosotros sois muy importantes. Porque partimos de la premisa de que una nueva educación es necesaria y posible. Y si me permitís, para que veáis qué es lo importante en la educación, porque es la pregunta que nos planteamos. Hace unos días estaba en Alemania, en Düsseldorf, la Escuela Internacional de Düsseldorf, muy prestigiosa. Entro en una clase con adolescentes, la lengua vehicular es el inglés. Las mesas orientadas para cooperar, fantástico, ratio pequeña, 12 estudiantes. Y me escribe en un post-it la profesora, yo estoy con fulanito que es autista. Los chavales en grupos de 3 y la autista con la profesora. En un momento determinado les hice una pregunta y todos respondieron con ilusión, también el chaval. Se me quedó grabada una imagen. Una compañera lo miró como el raro. Hicimos un break, salieron los estudiantes al pasillo y el chaval se quedó solo en el aula. Poneros en el lugar de los padres que estuvieran viendo esa situación. ¿Cómo os sentiríais? Genial. Mesas para intentar cooperar, pero no podía haber cooperación. No podía haber cooperación porque no había lo más importante. No se había trabajado bien. Lo más importante, que lo más importante es la educación emocional. Pues empezamos con un par de preguntas, si os parece bien. ¿Qué ves en la imagen de la derecha? Yo lo siento, pero soy hiperactivo y no puedo parar de moverme. ¿Qué ves en la imagen de la derecha? Guantes, fantástico. ¿Podrías diseñar unos guantes sin haber visto nunca unos dedos, una mano? Sería un poco complicado. Hacemos la analogía con el cerebro. ¿Podemos enseñar sin saber nada sobre el órgano responsable del aprendizaje, el cerebro? Bueno, se puede, pero puede ser interesante conocer algo sobre el funcionamiento del cerebro. ¿Creéis que sí o no? Fantástico. Si hubierais dicho que no, hubiera salido corriendo. Ese es el objetivo de la charla, de esta mañana. No miréis la pantalla. Además está muy mal explicada la pantalla. Con vuestra experiencia, porque seguramente la mayoría sois profes, educadores, también familias. Qué buenas las familias que estén en este tipo de jornadas. ¿Cuál es el factor que incide más en el aprendizaje de vuestro alumnado, según vuestra experiencia? Venga, se admiten ideas. Aquí venimos a participar. 3 prioridades. Pasar un buen rato. Segundo, participar. Y tercero, llevarnos algo en la mochila. Pero lo más importante es lo primero, Venga, ¿qué es lo importante? La motivación, ¿qué más? Que vayan contentos. La curiosidad, la autoestima, ¿qué más? La emoción, cuántas ideas interesantes, todas fantásticas. El investigador John Hattie ha identificado un montón de factores que inciden sobre el aprendizaje del alumnado y ha visto que los factores emocionales que comentáis son muy importantes. Hay uno especialmente relevante, las creencias del estudiante sobre su propia capacidad. Porque si el chaval cree que no puede, condicionadas por experiencias previas negativas, pero hay uno que nos gusta mucho. Fijaros, la cooperación entre el profesorado, el trabajo eficaz entre el profesorado. Se habla mucho de que cooperen los estudiantes, pero ¿y los adultos? ¿Y los profes cooperamos? Nos cuesta un poco.
Pero cooperar es más que trabajar en equipo. Hay un componente empático. Sin haber asumido toda una serie de competencias emocionales imprescindibles, no se puede cooperar. ¿O no? Y en la fase introductoria me encanta compartir este estudio, para que veáis que los tiempos están cambiando en Almansa, en Madrid, en Barcelona, hasta en las grandes universidades. ¿Os suena Harvard? ¿Os suena el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts? Sí, lo máximo. El MIT, los mejores, entre comillas, profesores, los mejores estudiantes. Pues fijaros este estudio que nos gusta mucho, aunque no tiene relevancia estadística, y le gusta mucho a un señor, a un profe de Harvard que se llama Eric Mazur, que lo descubriremos luego. Estaba probando un grupo de ingenieros en el MIT un aparatito que mide lo que se llama la actividad electrodérmica. La actividad electrodérmica correlaciona con aspectos emocionales, atencionales, y le colocaron el aparatito a un estudiante del prestigioso MIT las 24 horas del día, también cuando estaba escuchando al prestigioso profesor en clase. ¿Y cuál era la actividad electrodérmica del estudiante del MIT cuando estaba escuchando al profe hablar, bla, 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 bla? Pues era esta. La actividad electrodérmica, ¿lo ves? Bajita, bajita, muy parecida a la que mostraba cuando estaba tumbado en el sofá de su casa viendo un programa de televisión. Sin embargo, cuando estaba en el laboratorio realizando una práctica, un proyecto personal, cooperando con otros estudiantes en algo que le interesaba, subía mucho la actividad electrodérmica. Oye, no tiene ninguna relevancia estadística, era solo uno, pero ¿te sugiere algo? ¿Qué te sugiere? Se admiten ideas. Que era aburrido el profesor. Bueno, no lo conocemos, que nos perdone. A lo mejor sí. Fantástico, gracias. ¿Qué más? Implicación, motivación. Buscar el placer, la importancia de... La importancia de la implicación en el aula. ¿Cuántas ideas interesantes? ¿Qué ves en la imagen superior de la izquierda? Pues lo que sabemos, el papá le saca la lengua al poco de nacer al bebé y el bebé ¿qué hace? Le saca la lengua, programados para aprender a través de la imitación. ¿Qué ves en la imagen de la derecha? Hasta está el chaval ahí con el brazo. ¿Qué están haciendo? Están haciendo, participando en un proyecto activamente. ¿Y qué ves en la imagen de abajo donde, aunque no te lo creas, aparezco yo? ¿Me ves? A ver, los tiempos cambian. Muy bien. Como dice un amigo neurólogo, a partir de los 20 y pocos, de equilibrio neuronal. Nos hicimos una foto, estábamos brindando ese día por el cambio, luego entenderéis lo del brindis por el cambio. Y yo les dije a los chavales, venga, una foto. Y me llamó la atención algo. ¿Ves? Si no, saca el catalejo, si no ves. ¿Ves algo? ¿Te llama la atención algo? Esto es típico occidental, el de las gafas. Los orientales ven más el... ¿Tienen algo en común? Están sonriendo. La gran mayoría está sonriendo. ¡Oh, qué importante el clima emocional en el aula! ¡Qué interesante! Y ahora sí, ahora empezamos. Y me gustaría empezar con una historia. Al cerebro le encantan las buenas historias, pero esta historia la tenéis que imaginar. ¿Aceptáis el reto? La tenéis que visualizar y luego entenderéis por qué. Dura muy poquito, menos de un minuto. Pero os pido lo siguiente, que imaginéis esta historia con los ojos cerrados. ¿Podéis? Venga, va, Almansa. Se mueve por el cambio. Haz unas respiraciones profundas, bien sentada. Y visualiza. Hace unos años, un investigador en Harvard, imaginas la Universidad de Harvard, Álvaro Pascual Leone, estaba realizando unos experimentos. Enseñó a los participantes a tocar una pieza musical, el piano. ¿Imaginas, visualizas cómo se mueven los dedos tocando el piano? Al cabo de unos días, analizó sus cerebros. ¿Y qué vio? Que la región motora asociada al movimiento de los dedos de sus cerebros
Crecía día tras día de práctica. ¿Visualizas cómo va creciendo esa región? Luego cogió a otros participantes y les pidió que imaginaran que tocaban la pieza. Visualizaban, pero no tocaban el piano. Al cabo de unos días, analizó sus cerebros y que vio que la región motora asociada al movimiento de los dedos de los que imaginaban también crecía día tras día. Puedes abrir los ojos. Esto es la repera, este estudio. Y encima, Pascual Leone, valenciano. Región motora asociada al movimiento de los dedos el lunes. El viernes, como consecuencia de 5 días de práctica. Volvían al laboratorio el lunes. El viernes, tras 5 semanas de entrenamiento, menos diferencia. Hay un proceso de eficiencia a nivel neuronal como consecuencia de la práctica del aprendizaje. Pero fijaros en los que imaginaban que tocaban la pieza. No la tocaban, visualizaban. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esto es maravilloso. Qué importante la imaginación, la visualización en la educación. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Utilizáis como recursos educativos la imaginación y la visualización? ¿Sí o no? ¿Sois capaces de visualizar, de imaginar que no sois profes y que sois estudiantes? Y que estáis en una clase de primaria. Y la profesora se llama Jennifer y soy yo. ¿Ves el pelo largo de Jennifer? Venga, chavales, nos ponemos de pie, por favor. Esta profesora, voz en off, como en las películas, está trabajando el elemento crítico que nosotros creemos. Lo desvelaremos al final. Ahora nos introducimos en la acción. ¿Qué estará haciendo esta profesora? Forma parte, lo digo, de un programa que se llama Tools of the Mind. Muy bien, ¿cómo estáis? Chavales, ¿estáis bien? Sí. Os voy a dar unas instrucciones. Cuando diga tal cosa, va asociado a un gesto, un movimiento, y tenéis que recordar las 4 instrucciones, ¿ok? Cuando diga círculo, vais a mostrar alegría. Círculo, alegría. Podéis practicar. Cuando diga cuadrado, vais a mostrar tristeza. Cuando diga triángulo, vais a mostrar sorpresa. Y cuando diga rombo, vais a mostrar euforia haciendo el trenecito. El trenecito se mueve y se desplaza. Cheque, 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 cheque. No sois adultos, sois estudiantes de primaria. Para. La euforia tampoco es buena, Comprobado. Muy bien, empezamos. ¿Recuerdas las 4 instrucciones? Cuadrado. Círculo. Triángulo. Círculo. Rombo. Cuadrado. Cuadrado. Muy bien, cambiamos las instrucciones. No, ese es el típico comentario del adulto. El niño no dice eso. Recuerda las 4 instrucciones. Cuando digamos cuadrado, trenecito. Que no eres adulta. Cuadrado, trenecito. Cuando digamos círculo, sorpresa. Cuando digamos triángulo, tristeza. Y cuando digamos rombo, alegría. No me miréis porque no os voy a guiar. Triángulo. Rombo. Cuadrado. Círculo. Rombo. Triángulo. Cuadrado. Muy bien, un aplauso. Esta Jenny, ¿qué estará haciendo con sus estudiantes? Pues aunque no te lo creas, con esta dinámica está trabajando algo que es muy importante. Si puedes aplazar la recompensa, lo desvelaremos al final. ¿Puedes aplazar la recompensa? Pues te quedarás hasta el final, entonces. Muy bien, venga, ¿cómo te sientes? Un poco
mareada. Un poco mareada. Esta es la visión pesimista, existencial del adulto. Lo de niños. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien se siente bien como ella? Que levante el brazo. Muy bien, ¿y por qué te sientes bien? Porque me he activado. Te has activado. Si utilizáramos un infinitivo para decir lo que hemos hecho, ¿cuál sería? Jugar. ¿Estáis de acuerdo con ella? Genial, nos vamos al laboratorio. Se analiza el cerebro en entornos gamificados después de jugar y que se observa que se activa lo que se llama el sistema recompensa cerebral. Ese núcleo accumbens que nos hace sentir bien, te sientes bien por eso. Básicamente por dos elementos vinculados al juego muy importantes en educación. Uno, el reto asociado al juego, y otro, el feedback suministrado durante el juego que te permite ir avanzando. No solo eso, también se desactiva lo que se llama la red neuronal por defecto, que está vinculada a la aparición de ideas creativas. Cuando dejas vagar la mente, se activa esta red neuronal. Aburrirse para el cerebro es bueno. Pero aquí no interesa que esté activa, aquí interesa la atención hacia lo externo, hacia el juego, por eso está menos activa. Qué importante el juego, ¿no? ¿Y por qué es importante? Nos lo explica este chaval, es un vídeo sin sonido. No hace falta explicar nada. Él te lo dice, sin palabras. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Constancia. Ensayo-error. ¿Qué más? Perseverancia. Reto, manipulación, ¿qué más? Independientemente de que el juego con bloques pueda incidir positivamente en el desarrollo de esta orientación espacial tan importante en el aprendizaje inicial de las matemáticas, Insistencia, recompensa, la cara final es paciencia, juego, recompensa. ¿Ha intervenido alguien? No, cuando se ha acercado al otro, este es mi reto. ¡Qué bueno! ¿Cuánto aprendemos, con estos niños? Y cuando ya llevamos ya a gran escala el juego, pues tenemos esto. ¿Os suena este proyecto? Esto es lo máximo. ¿Cómo se llama este proyecto?
¿Cómo? No sé, lo gamifico. No, esto tiene un nombre. Ha dicho que te suena. El nombre queremos del proyecto. Se llama Aprendizaje basado en zombies. Un profesor de geografía crea un cómic, una historia de zombies en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio y va integrando las dinámicas curriculares de geografía, es americano él, en esta historia de zombies. Fantástico, es lo más. Tendréis que ver la motivación de los estudiantes. Pero esto es mucho más que una historia de insignias, rankings, tablas. Él se ha planteado, ¿por qué quiero gamificar este tema o este curso? Si lo puedo hacer de otras formas. Crear una historia, una narrativa, gamificar es eso, crear una historia en la que se siente cómodo. Luego se plantea cómo va a participar los estudiantes en primera persona, en tercera, van a cooperar, ¿no? ¿Van a poder cambiar la historia? No. Y luego sí, luego introduce las mecánicas típicas del juego que las conocemos. Pero es mucho más, gamificar que todo esto. Y si os parece, como estamos hablando de neuro, vamos a hacer un breve recorrido por el cerebro. Este es el cerebro de una persona que te está mirando. Una resonancia magnética, por supuesto, derecha, izquierda. ¿Está claro? Con la persona que tienes al lado, una pareja, o si queréis un trío, si sois liberales, analiza. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te transmite esta imagen? Venga, un minuto. Discute con la persona que tienes al lado qué es lo que estás viendo. Venga, un minuto. Analiza. Tiempo. Hemos dicho un minuto. Ya sabéis, el tiempo, el gran enemigo de la educación. Prisas para todo. Venga, un representante de la pareja o del trío. ¿Qué habéis visto? Todas las ideas son bienvenidas. Ya sabemos que en educación han prevalecido las soluciones únicas. Pero cuando salimos a la vida real, intentamos resolver algo, hay múltiples formas de afrontarlo. ¿Qué has visto? Más actividad neuronal en la izquierda. Más actividad neuronal en la izquierda, que es su derecha, hemos dicho, porque te está mirando, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Una parte inactiva, genial, ¿qué más? Negra, negrura, oscuridad. ¿Qué más? Venga. En blanco y negro, sí, es una resonancia más... Sí, sí, ¿eh? Se pueden colorear también, ¿eh? ¿Qué más? A ver, esto es interesante. ¿Está pensando? Está pensando en cosas sobre ti. ¿Sobre él mismo o sobre ti? ¿Sobre ti o sobre mí? Sobre ti. Genial. Este es el cerebro de una niña de 5 años que debido a una epilepsia irreversible le tuvieron que extirpar prácticamente todo el hemisferio izquierdo. Tiene medio cerebro. ¿Habéis oído hablar de que el lenguaje está lateralizado hacia la izquierda? El procesamiento lingüístico depende muy fuerte de regiones específicas del hemisferio izquierdo. Muy bien, pues esta niña 2 años más tarde hablaba perfectamente 2 lenguas. La pregunta es, ¿cómo fue posible? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Plasticidad. Se adaptó la parte del cerebro a las otras funciones. Así es el cerebro, tremendamente plástico. Cambia continuamente a nivel funcional y estructural. También hay que decir que esto fue posible en la infancia. En la adultez no hubiera sido posible. Oye, ¿y qué implicación educativa tiene esto de la plasticidad del cerebro? ¿Esto qué implica a nivel educativo? ¿Cómo? Se crean, pero vamos al nivel educativo, no al nivel neuronal. Mejora. ¿Qué debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes? Pero todos es todos, que aprendemos durante toda la vida. El cerebro es plástico durante toda la vida. Y esto tiene un correlato educativo muy potente. Que levante el brazo quien conoce esto de la mentalidad de crecimiento. Poquísimos. Cuando lleguéis a casa, lo primero que tenéis que hacer antes de saludar a tu marido o a tu mujer es ir a internet y ver la charla TED de Carol Dweck, D-W-E-C-K. No puede ser que un educador no conozca a Carol Dweck. Bueno, un poco drástico, lo de, Carol Dweck. No, ahora no lo mires porque ahora la protagonista no es Carol Dweck. Los protagonistas sois vosotros.
No puede aplazar la recompensa, está Carol Dweck, ¿eh? DWECK. Esto hay que conocerlo, lo tiene que conocer cualquier educador porque es potentísimo. ¿Qué vio Carol Dweck en sus estudiantes? Que había dos perfiles diferenciados. Estudiantes con, así les llamaron ellas, mentalidad fija. Estos creen que estamos determinados por la genética. El que nace listo, y el que nace lo contrario, y ahí se queda. Como consecuencia de estas ideas, ante retos más complicados se exponen menos. Quieren salvaguardar su ego, cometen más trampas, copian más en los exámenes. Pero habían otros estudiantes con, así les llamaron ellas, mentalidad de crecimiento. Estos creen que podemos mejorar las capacidades a través del esfuerzo, la dedicación, escuchar buenos consejos y que como consecuencia de estas creencias ante un reto más complicado eran más perseverantes, más resilientes y obtenían mejores resultados académicos que los otros. La pregunta del millón, ¿qué podemos hacer para optimizar esta mentalidad de crecimiento en el aula? ¿Cómo? ¿Estimular de qué tipo? ¿Estimulación? Al niño para que... ¿Estimulación eléctrica? ¿Magnética? No entiendo, ¿eh? Al grano, hay que concretar. ¿Qué más? ¿Cómo? No, algo positivo has dicho. Etiquetas positivas. Bien, vieron diferentes formas, ¿eh? Una, enseñarles cómo funciona su cerebro. A los estudiantes de todas las etapas educativas les encanta hacer proyectos sobre el funcionamiento cerebral. ¿Por qué? De todas, ¿eh? Desde pequeñitos hasta universitarios. Te lo dicen ellos, porque todos tienen, aunque tú lo pongas en duda, ¿eh? Todos tienen cerebro. Les enseñaban a través de un enfoque activo, recreaciones teatrales, vídeos, debates, de que el cerebro es plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que la inteligencia es maleable, de que en definitiva se pueden responsabilizar de su aprendizaje. Eso generaba mentalidad de crecimiento, motivación y estudiantes con muchas dificultades mejoraban sus resultados. Pero también vieron otras estrategias, una muy potente, el poder del lenguaje. No es lo mismo elogiarles por el esfuerzo que elogiarles por la capacidad. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, genera mentalidad de crecimiento. Lo has hecho bien porque eres muy listo, genera mentalidad fija. Y eso se va generando ya en el entorno familiar. Qué bien que lo ha hecho mi niño, porque es que eres tan listo, interioriza que soy listo. Y ante un reto más complicado, no, que se expongan los que no son listos. El lenguaje puede ser dañino. La compañera hablaba de las etiquetas. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo las etiquetas? A mí, un niño de 8 años me dijo, a mí siempre se me han dado mal las matemáticas. Ostras, pues menos mal que el cerebro es plástico. ¿Qué experiencias habría vivido el chaval? Pero esta ya es definitiva. Una mamá dijo, la maestra ha dicho de mi hija de 5 años que nunca irá a la universidad. Eso crea huellas que están muy interiorizadas en los adultos. En el caso de las matemáticas es bárbaro. Y luego, aprender puede ser complicado, pero desaprender cuando se han formado conexiones rígidas y en situaciones traumáticas. Y hablando de la infancia temprana, más no es mejor. Eso no dice la neurociencia. Los más veteranos conoceréis el programa Baby Einstein en Estados Unidos, que los tenían a los niños de 0 a 3, ahí sentados, viendo pantallas, bla, bla, bla. No, la neurociencia no dice eso, es una falsa interpretación de la investigación científica. La neurociencia dice lo contrario, que menos es peor, que el defecto perjudica, que los entornos socioeconómicos desfavorecidos perjudican el correcto desarrollo de la corteza cerebral. No se sabe exactamente por qué, si debido al estrés de la situación, a la mala alimentación, a la falta de cariño, afecto o a todo junto. Pero eso es lo que dice la neurociencia. Más no. ¿Y qué hace falta en el desarrollo inicial? Pues normalidad, ¿eh? Aunque podemos poner en duda esto de la normalidad. Pero bueno, ya lo sabéis, que puedan jugar, desarrollarse a nivel motriz, o así en entornos naturales, tremendo, acompañados del adulto con cariño, con afecto. Genial. Cerebro plástico. ¿Y cómo es el cerebro también? Interpreta esta historia. 30 segundos. ¿Qué pasa? Te la ponemos otra vez para que captes la esencia. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Fantástico, ¿qué has visto? Venga, cuenta tu historia, lo que tú has visto, lo que tú has interpretado. ¿Qué has visto? Venga, que nos encanta decir a los chavales, tenéis que participar, tal, ¿y nosotros? ¿Cómo? Un elemento diferente sale a buscar a un elemento igual y se unen y al otro lo rechazan porque es diferente. ¿Una historia de acoso y bullying? Por ejemplo. Muy bien, ¿qué más? Pues lo que ha visto ella. Los iguales buscan a los iguales. Una madre o padre. ¿Una madre o padre? Con un hijo. ¿Con un hijo? Está muy encima, viene un profesor de estos como nosotros. Está muy encima y viene un profesor como nosotros. El niño se mete dentro porque está asustado, pero luego dice, tú sal, yo te la leo. El niño se mete dentro, pero luego sale, tú sal, ¿eh? ¿Y qué más? Ella se queda como quiere la profe, que es que descubra. Que descubre el mundo, sal de la caja esa en la que estás encerrado. Muy bien, fantástico. ¿Alguien ha visto una historia de pasión? Que levante el brazo. ¿Sí? ¿De qué iba la pasión? Se puede contar, ¿eh? Un padre y una madre que se quieren deshacer del hijo para irse solos. Un padre y una madre que tienen necesidades específicas y mira, nos sobra el chaval en este momento y tal, ¿eh? Y la cosa acaba, ¿eh? Genial, y esto a estas horas del día, por la noche ya ni te digo. Sois fantásticos. Y todo esto sin alucinógenos. Con fármaco ya sería impresionante. O sea, que si la historia de que me quiero ir con mi mujer, no sé qué, que si el hijo, que si el acoso, que si el profesor le está chillando. Tenéis una imaginación bárbara, sois geniales, porque no deja de ser un movimiento aleatorio de figuras geométricas. Y tú lo adornas con la pasión, con el acto sexual, con no sé qué, con el profesor, ¿eh? Genial, la pregunta es, ¿y cómo es posible esto? Vamos a Estados Unidos, preguntamos y nos dicen lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Todos flipados? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? La interpretación. ¿En qué estás pensando las 24 horas del día? A ver, se puede contar, ¿no? No, porque vemos que hay mucha gente apasionada aquí en este. Ahora mi bebé. Mi bebé. ¿Y si no es el bebé? En algo que me satisfaga. Cuestiones sociales. Estamos pensando las 24 horas del día en cuestiones sociales. Pero no le sacamos al bebé al poco de nacer la lengua y te saca la lengua. Programados para la interacción social, aprender a través de la imitación. Por eso somos tan importantes. Cuando llegues a casa, otra charla TED que tienes, no saludes a nadie, vete a ver la charla TED de Patricia Kuhl. ¿Os suena Patricia Kuhl? Los bebés genios lingüísticos. KUHL. Porque hizo unas investigaciones fantásticas que tenéis que conocer. Además son charlas TED cortas, ¿eh? Las tenéis subtituladas. ¿Qué vio Patricia Kuhl? Bueno, los investigadores vieron que los bebés en el primer semestre son capaces de diferenciar fonemas, sonidos, de cualquier lengua. Diferencian los sonidos del chino mandarín, del inglés, del español, pero cuando se adentran en el más o menos entre octavo, décimo mes, segundo semestre, se acaban especializando en los sonidos a los que están expuestos, salvo que estén en un entorno bilingüe natural y ahí van diferenciando los sonidos de las dos lenguas. Es un buen ejercicio para su cerebro. ¿Qué hizo Patricia Kuhl? Cogió bebés monolingües americanos que solo habían escuchado el inglés americano, de 10 meses, y les dio 12 sesiones de entrenamiento, clases de chino mandarín. La profesora pronunciaba palabras solo, sonidos, tal. Había 3 condiciones experimentales. En una, la profesora en vivo y en directo, en un entorno lúdico con otros bebés. En otra, los bebés veían un vídeo de esa profesora haciendo lo mismo. Y en una tercera condición experimental, escuchaban la grabación sonora de esa profesora. ¿Qué vio Patricia Kuhl? Que sí, que como consecuencia del entrenamiento, los bebés eran capaces de diferenciar los sonidos del chino mandarín, pero solo en una condición experimental. ¿A qué imaginas en cuál? Cuando estaba la maestra en vivo y en directo. Saca las conclusiones que creas convenientes. Y sobre cooperación, este alumno nos lo explica todo. Es una situación muy interesante. Una profesora de la ESO decía que era imposible introducir una unidad didáctica sobre la Edad Media porque sus estudiantes estaban desmotivados. Nos podemos plantear qué significa estar desmotivado. Porque yo puedo estar desmotivado para escuchar lo que me tienes que escuchar cuando tú quieres explicármelo, pero con mi videojuego favorito puedo estar bien sentadito, muy motivado y concentrado 2 horas seguidas.
encontramos una solución interesante. No sería la profesora la que introduciría la unidad didáctica, sino otro desmotivado. Ahí lo tenéis, Alejandro, de otra etapa educativa diferente. La pregunta es, ¿por qué creéis que elegimos a Alejandro? Y ahora os cuento lo que me respondieron en una escuela innovadora de Santiago de Chile hace poco. Un apasionado. Él decía, yo soy un friki de la Edad Media. En esta escuela innovadora de Santiago de Chile, que me estaban hablando, están haciendo unos proyectos fantásticos, tal, y no me hablaban de las personas, de la educación emocional. Yo les decía, vamos a ver cómo es el claustro. Y les hice la misma pregunta y me salta una profesora. Por guapo no será. Estás capaz de cogerle la espada y cortarle la cabeza. Pues, ¿por qué va a ser? Porque era un fanático de la Edad Media y además trabajaba en un taller de forja creando todo esto. Cascos, espadas, cofres. Y así iban de edificio a edificio, dos amigos, con la espada en la mano por la calle, con el casco, con el cofre. Nos paró la policía, claro. ¿Qué es normal ir por la calle? 3 horas estuvieron los desmotivados de la ESO tocando materiales, viendo vídeos, escuchando batallitas. 3 horas. Pero no solo eso, sino que se inició un proyecto multidisciplinar en el que participaron desmotivados de distintas etapas y estuvieron 6 semanas comparando cuestiones típicas de la Edad Media con lo que pasa actualmente. La pregunta es, ¿por qué funcionó este proyecto? ¿Por la motivación? ¿La pasión? ¿Qué más? Pero había más cosas. La interacción. Naturaleza social del aprendizaje. La tutoría entre iguales, como nos comentará el profe de Harvard, es súper importante. Esto es la vida real. Esto es un entorno de aprendizaje en el que hay estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas disciplinas, hay alguna hasta madre, hasta algún familiar, trabajando en un proyecto, vinculado a situaciones reales, multidisciplinar, como nos comentaban antes los compañeros, son súper potentes. La vida no está distribuida por asignaturas y mucho menos tan jerarquizada, ¿no? ¿No creéis? ¿Qué veis aquí? Caras. Nuestro cerebro es plástico, es social, pero también ¿hay algún rostro como el tuyo? No, ¿verdad que no? No hay 2 rostros iguales. Ahí los han elegido muy parecidos, pero no hay 2 rostros iguales. Así es el cerebro. No existen 2 cerebros iguales. Y no solo eso, sino que cuando se analizan los escáneres cerebrales se observa que el 90% de los cerebros presentan anormalidades. Es decir, que lo del cerebro normal es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la anormalidad. Cerebros únicos, singulares y, entre comillas, no te lo tomes mal, anormales. ¿Se tiene en cuenta esto en educación? Pues se hace el intento muchas veces, ¿no? Y para esto están, como nos comentaban los compañeros, los buenos proyectos. Claro, enseñando a todos siempre de la misma forma, evaluándolos siempre de la misma forma. Ojo, porque si cambiamos la metodología y no cambiamos la evaluación, no hacemos nada, pues va a ser difícil atender la diversidad. Pero, oye, qué importante, ¿no? Como el chaval es autista en esa clase, que... Como decía el compañero, los buenos proyectos. Y esto lo sugiere la investigación, como luego veremos. Pero los buenos proyectos son estos cuando especialmente participan estudiantes de distintas etapas, profes de distintas disciplinas, vinculando los contenidos curriculares al servicio a la comunidad. Se identifica en el hospital de la zona que hay un déficit de transfusiones sanguíneas y se realiza una campaña publicitando todo esto entre la población, donde se van integrando en el proyecto los contenidos curriculares de biología, de emprendeduría, donde se van trabajando competencias imprescindibles en los tiempos actuales, la creatividad, la cooperación, la solidaridad, donde participan también las familias, las entidades sociales. Es lo máximo. Como decían los compañeros, es lo máximo. ¿O no? Una necesidad. Que levante el brazo quien participa en proyectos de este tipo, aprendizaje a servicio. Pocos. El año que viene tiene que estar la sala llena. Muy bien, recapitulamos. Cerebro, plástico, social, único, y qué importantes también son las emociones. Y nada mejor para explicar cómo es el mundo emocional que una salsa de tomate. ¿Lo pillas? ¿No? ¿No lo pilláis? Lo explicamos. Era un poco complicado.
Os llevamos al laboratorio, te sentamos y al fondo ves a un chico sentado que no conoces de nada. Tú lo ves, pero él no te ve, como en los interrogatorios policiales, ¿eh? Él está comiendo y te ofrecen 3 posibles salsas para ofrecerle a su comida. Una salsa ligerita le va genial. Una salsa un poquito fuerte, tipo mexicana. Fuerte pero bien. Y una salsa hardcore mortal que le va a destrozar el estómago. Te lo aseguramos que le va a destrozar el estómago. Porque se le paga, ¿eh?, al chico por comer. Muy bien, la pregunta es, ¿qué salsa le ofrecerías a ese desconocido? No nos lo digas, piénsalo. ¿Lo has pensado? ¿Sí? Muy bien, cambiamos la situación. Por el pasillo, camino del laboratorio, te encuentras ese chico, te empuja y te insulta. Piensa el insulto que te moleste más. Visualiza el insulto que te molesta más. ¿Lo has pensado? Ahora te sentamos y ves a ese chico. Tú lo ves, pero él no te ve. ¿Qué salsa le ofrecerías? No nos lo digas. ¿Tenéis curiosidad por ver lo que harían otras personas en vuestro lugar? ¿Sí? Un límite difuso entre la curiosidad y el cotilleo, ¿eh? Pues lo vemos. A ver, más que nada para que os sintáis bien, ¿eh? Primer cuarto a la izquierda. Vale, gracias. Gracias. Hay 2 carriles, tío. ¿Han visto eso? Ese tío casi atropella a nuestro voluntario. Como habrán sospechado, el experimento consiste en varias cámaras ocultas y todo el mundo, desde la recepcionista al científico, pasando por el gamberro, está conchavado. Ahora vamos a ver qué salsa picante elige este voluntario. Lo que tienes delante es un cuenco de chili. Es el mismo experimento que antes. Decidir qué salsa picante dar a un completo extraño. Y ahora nuestro voluntario va a conocer a este hombre. Es un cristal de espejo y el voluntario no puede verte. Vale. Adelante. ¿Qué harían ustedes si un gamberro les acabase de empujar sin siquiera disculparse? Hay 2 carriles, tío. ¿Se vengarían? Recuerden que no puede verles. ¿Escogerían la suave, la media o la mortal? Vaya, este tío no lo ha dudado y ha echado un montón de salsa mortal. Parece que está tirando la compasión por la ventana. Puedes irte. Vale. Y no es el único. Mira por dónde vas. Por favor, adelante. Rápido. Otra vez la salsa mortal. Y otra vez. Cuando la gente decide sola, la mayoría es compasiva por defecto. Pero en cuanto se siente ofendida, enseguida busca justicia. Como cuando un gamberro te corta el paso en coche. El cerebro quiere vengarse y desea poder hacer algo. Y en este caso, Adelante. puede. No sorprende que todos a los que les empujaron quisieran vengarse del extraño maleducado. Y ustedes probablemente también. Lo sabes. Pero ¿hay algo que podamos hacer para alterar el resultado y que la gente tenga compasión hasta de un gamberro? Buena pregunta. A la derecha y luego la primera puerta a la izquierda. Genial, muchas gracias. De nada. Tío, ¿estabas allí cuando empezó a recitar a Shakespeare? Tío. Esta mujer ha tenido el mismo desencuentro con nuestro voluntario. Y tiene las mismas opciones de salsa picante. ¿Elegirá también la salsa mortal? Hola. Hola. Adelante. Qué sonrisa tan bonita. Por favor, siéntate. Gracias. De nada. ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. Por favor, adelante. Vale. Vaya, ha elegido la salsa suave, aunque este tío la ha empujado hace unos segundos. ¿Y no puede verme? No. Vale, gracias. Sí, iba caminando por el vestíbulo y... Ten cuidado, tío. ¿Qué me dicen de este? Querrá vengarse, ¿verdad? Ben, encantado de conocerte. Por favor, siéntate. ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. ¿Qué tal llevas el día, Ben? Bien, gracias. Escoge la salsa suave. ¿Qué está pasando? Buena pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Gestiona el enfado cómo? Lo hemos visto. Al principio era muy frío, pero luego se preocupa, que si agua, que cómo te ha ido el día, que si no sé qué, y condiciona la respuesta.
Lo llevamos a una situación típica en el aula. Viene el chaval, impulsivo, tal, o el padre quejándose. ¿Qué hacemos? Pues lo sabemos, ¿verdad que sí? Pues que muchas veces en lugar de palabrería, una mano sobre el hombro calma más al chaval que un montón de palabrería, ¿o no? Volvemos al laboratorio. Se os muestran imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos, gente sonriendo, o negativos, gente llorando, sufriendo. Se os pide recordar una información y luego se analizan vuestros cerebros. ¿Qué se observaría? Pues algo parecido a esto. Ante contextos emocionales negativos se activa una zona que se llama, os sonará, amígdala. Interviene en el procesamiento emocional, especialmente en situaciones de miedo, estrés. Pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas vinculadas al hipocampo, una región del cerebro que participa en los procesos de consolidación de las memorias del aprendizaje, y recordaríais mejor esa lista de palabras que teníais que recordar. La pregunta es, ¿qué te sugiere ese tipo de investigaciones? ¿Qué te sugiere? ¿Cómo? Emoción y aprendizaje, pero no estamos hablando de erradicar ninguna emoción, todas son importantes, pero las emociones positivas influyen directamente, dice la compañera, en el aprendizaje. ¿Y qué significa un clima emocional positivo en el aula? ¿Qué significa? ¿Cómo? No, en la práctica, un clima emocional positivo, ¿por qué se caracteriza? Confianza, se sientan seguros, ¿qué más? Alegría, no tengan miedo a equivocarse, donde cooperen, participen, donde las expectativas sean positivas, las del estudiante sobre su propia capacidad, lo hemos mencionado, pero también las expectativas positivas del profesorado sobre la capacidad del alumnado. Porque si yo creo que tú no puedes, cuando tengo una pregunta te dejaré menos tiempo y tú captarás este lenguaje no verbal y te perjudicará. Lo subo siempre la psicología, efecto Pigmalión. Lo más importante, nos sugieren estas investigaciones desde el primer día de clase, no son las cuestiones meramente académicas, es ir generando el vínculo adecuado, las buenas relaciones en el aula, y eso cuesta tiempo. Los buenos programas de educación emocional en cualquier etapa educativa que permiten trabajar un montón de competencias emocionales básicas en los tiempos actuales. ¿Verdad que te vienen a la memoria muchas? ¿Cuáles trabajarán estos buenos programas de educación emocional? La empatía, la resiliencia, la autorregulación, un montón. Pero no solo eso se ha visto, sino que inciden positivamente en la mejora del rendimiento académico del alumnado, que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo como se hizo antaño. Pero claro, en el aula, ¿la educación emocional de quién parte? Del profesorado. Si yo no sé controlarme, ¿cómo te voy a enseñar lo que es el autocontrol? Imposible. ¿Y las familias? ¿No pasan tiempo los chavales en casa? ¿No son importantes las familias? ¿Participan las familias en este tipo de programas de educación emocional o en la educación en general? ¿Las invitamos? Bueno, ahí queda la pregunta, ¿no? Lo que sí que se ha identificado es todo esto. Lo hemos escrito en algún artículo, en algún libro. Podéis, tenemos en España buenos investigadores sobre la educación emocional, pero es muy importante no dedicar esos 2 minutos, no, un programa sólido. No solo a la hora de tutoría, cualquier momento es importante para trabajar estas competencias, hacer participar a toda la comunidad educativa, a través de un enfoque activo, identificar cuáles son las competencias que queremos trabajar, ir evaluando el proceso de aprendizaje. Hay toda una serie de factores que son imprescindibles, pero esto es lo básico. Si en ese aula de la Escuela Internacional de Düsseldorf hubiera habido educación emocional, los propios chavales se hubieran acercado, no se hubiera quedado solo cuando salían al pasillo, ¿o no? Y esto es muy importante en la adolescencia, porque si de 0 a 3 hay un proceso de reorganización cerebral bárbaro, el siguiente es en la adolescencia. No sé si habéis tenido hijos adolescentes o alumnos adolescentes. Este chaval se me ha vuelto loco. ¿Qué pasa? Porque hay esta especial sensibilidad al riesgo. Pues nos lo sugiere la neurociencia también. Se cree que esta toma de riesgo un poco desmesurada en esa etapa se debe al desfase entre la maduración del sistema límbico, que a los 12, 13 años prácticamente está maduro, sé de más de lo emocional, respecto a la corteza prefrontal, lo que nos permite controlarnos, planificar, que hasta los 20 y tantos no acaba de madurar. Entonces nosotros creemos que la mejor estrategia para el adolescente es información. Yo te voy a explicar cuestiones sobre embarazos no deseados, sobre drogadicción, sobre no sé qué, sobre no sé cuántos, pensando que en una situación de alto impacto emocional, él sí, esta información, y va a entrar por aquí, va a entrar por aquí. Lo sabemos. Hemos sido adolescentes también, ¿eh?
¿Qué parece? ¿Qué es lo más adecuado? Trabajar la autorregulación. Pero claro, si nos cuesta a los propios adultos, estos programas hay que empezar desde que son pequeñitos. Al menos, si se van trabajando estas competencias, tendrá más capacidad para, en el momento crítico, pararse, reflexionar, aunque la cosa asumimos que es complicada. Pero qué importantes son las emociones, porque además facilitan otro factor crítico en el aprendizaje, que es la atención. La pregunta es, vosotros, ¿estáis atentos ahora? Que levante el brazo, ¿quién está atento? Menos mal, pues si no, salimos también corriendo. Pero hay alguno que no levanta el brazo. Venga, ¿quién está atento en este momento? Ahora hay alguno más, muy bien. El reto es el siguiente, tenéis que acertar, porque es que hemos propuesto este reto esta misma semana a adolescentes y ellos han acertado bastante. Por lo tanto, vosotros como adultos, ¿no? Sí que podéis centrar la atención. Tenéis que dar el número de saltos preciso de las chicas con camiseta verde. Van a estar saltando, la comba. 1, 2, 3. Solo se complica un poquito al final, que aparecen dos chicas con camiseta verde saltando a la vez. Tienes que dar el número de saltos de una, de la otra y el cómputo global. ¿Tenéis claras las instrucciones? Número de saltos preciso de las chicas con camiseta verde. Y en representación de los adultos motivados de Almansa tenéis que acertar el máximo número posible. ¿Sí? Si después de todo esto no acertáis... Focalizando, pies, tal. Empezamos ya. Aplazamiento de la recompensa. Autocontrol. Que levante el brazo quien ha contado menos de 30. Muy bien, 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Más de 40. Muy bien, cada uno ha contado una cosa diferente. Venga, los motivados de Almansa, no pasa nada. Venga, miradme a mí, no hagáis trampas, que veo que sois un poquillo tramposillos. ¿De qué color era la pared del fondo? Esto es complicado, lo asumo. Esto es como decir, mira, no pienses en un elefante rosa y te viene a la mente lo primero. Venga, va, no pasa nada. ¿Cuántos de vosotros no visteis una gallina gigante? Que levante el brazo. ¿Quién no vio una gallina gigante? Bueno, esto es un escándalo educativo aquí en Almansa. A ver, Juanma y compañía. Los profes atentos aquí de Almansa ni ven gallinas gigantes ni cuentan el número. Solo el 2% ha contado el número, que era 38. A ver, ¿alguien más vio algo raro también? Ah, venga, ahora que tu cerebro te engañe. ¿Qué viste? ¿Cómo? ¡Un gorila! Eso sí que se lo ha inventado su cerebro. No hay ningún gorila por aquí, Las chicas, ahora te lo voy a decir y sí vas a decir, sí. Las chicas que le estaban dando a la comba se cambiaron entre ellas. Muy bien, no pasa nada, no habéis visto nada, no habéis contado el número, no habéis visto la gallina gigante, no habéis... Vamos a poner al menos la gallina gigante, pero acuérdate de este vídeo cuando le digas al chaval, es que no estás atento, la atenta que estabas tú viendo el vídeo. Al menos la gallina. Color azul de la pared. No hace falta que cuentes. Una gallina gigante aparece y te saluda. Color lila, las chicas se cambian de la comba. Genial. No hemos visto nada, no pasa nada. Los profes atentos y motivados de Almansa no han visto nada. Para que nadie se estrese, esto no guarda ninguna relación con cuestiones intelectuales.
Pasa en las mejores familias, nos pasan a todos, ¿eh? La pregunta es, ¿y por qué nos pasa esto? Venga, las excusas de los adultos. Ah, no, tú adulta no, pero ¿por qué pasa esto? Pues porque nos fijamos en los saltos. Porque nos fijamos en los saltos. ¿Veis cómo tienen muchísimas cosas que enseñarnos? Más que nosotros a veces que... Genial. Focalizamos la atención en los saltos. ¿Y por qué focalizar la atención en los saltos? Porque te lo ha dicho el profesor, claro, ¿eh? Muy bien, genial. La atención es un recurso muy limitado. No podemos focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados. No hay tiempos. Esto es como el sueño. Hay mucha variabilidad al respecto. Hay gente que con 6 horas funciona genial. Otros necesitamos 8. No podemos dar tiempos, pero tiene implicaciones educativas porque sugiere que, oye, durante la clase, pues si no se pueden focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados, podría ser interesante bloques, ¿no? Con los parones correspondientes. Y la psicología cognitiva hace años vio que, esto es muy importante, efecto de primacía-recencia. Recordamos mejor la información del inicio y la del final. El bloque inicial es muy importante, pero ¿qué hacemos en la práctica? Cuestiones administrativas en el inicio, pasar lista, corregir esa chorrada que sabemos que no, ¿eh? Cuando la investigación sugiere que esos minutos son muy importantes, como también los finales, para que ellos sean también protagonistas activos en el proceso de síntesis de la información. Es complejo el tema de la atención. Lo que se está viendo desde la neurociencia es que existen diferentes redes atencionales que activan regiones concretas del cerebro en donde intervienen neurotransmisores y hasta genes determinados. Hay una atención de alerta, nos sorprende lo novedoso. Al bebé al poco de nacer ve, por ejemplo, un suceso imposible, una pelota que atraviesa una pared y se queda embobado. Hay una atención de orientación, de foco variable, por eso es importante cuando hablemos que cambiemos el foco y que es la responsable de la autorregulación en los primeros años. Es la razón por la que cuando le dices al niño o a la niña que está llorando, mira ese pajarito, cambia el foco y se calma. Pero luego hay una que es súper importante, que es la atención ejecutiva, vinculada a la autorregulación, la que nos permite, cuando queremos, estar centrados en la tarea, inhibiendo estímulos irrelevantes. Seguir el hilo de la explicación de la profesora, a pesar de que el compañero me está cuchicheando. La pregunta del millón. ¿Y cómo hacemos para optimizar esta atención ejecutiva tan importante? Se admiten ideas. Porque os lo habréis planteado alguna vez, ¿no? ¿Qué hacemos para trabajar, para mejorar esta atención ejecutiva tan importante en el aula? ¿Tenéis alguna idea? Sorprender, pero eso para despertar la atención de alerta o la ejecutiva. Ahora toca centrarse, nos centramos. ¿Cómo? ¿Pictogramas? ¿Pero eso para qué? Para ayudarles a saber Puede ser interesante. ¿Cómo? en lo que se tienen que ir centrando. Ah, pues puede ser un ejercicio fantástico para ir trabajando esta concentración durante las tareas. ¿Qué más? ¿Cambiar de actividad para motivarlos o para mejorar la atención ejecutiva? ¿O para mejorar todo? Todo. ¿Alguna idea más? ¿Cómo? Vale, pero eso para trabajar la atención ejecutiva. Mira, chaval, tú equivócate cuando quieras. Y luego, cuando venga el problema de matemáticas, vas a estar centrado porque esto, ¿eh? Descansar, la música, fantásticas. No todo se ha investigado, por supuesto. Hay software lúdico, tareas de discriminación visual, que es lo que estamos investigando, que parece que inciden en la mejora de la atención ejecutiva. Llevarlo hasta el aula, complicado. Estrategias como el mindfulness parece que, aparte de combatir el estrés, sobre todo cuando se integran en los programas de educación emocional, pueden ser beneficiosas, pueden incidir en estas redes neurales de la atención ejecutiva, pero la práctica se ha visto que es muy importante. No es lo mismo un cerebro que lleva miles de horas meditando que uno que medita 2 minutos al día. Pero luego hay estrategias baratas y sencillas. Tú no serás profesor de educación física. Sí, te necesitamos. ¿Cómo te llamas? Un aplauso para Mario. Ven por aquí, Mario. Músicos y profes. Venga, sal. Motivarlo, aplaudirlo, pues si no sale, ¿eh? Venga, Mario, te esperamos con ansiedad.
Para el estudio del cerebro hay dos profesiones especialmente relevantes, los profes de educación física y los músicos. ¿De qué etapa eres, Mario? De primaria. Primaria, genial. Aquí tienes la mayoría bueno, los chavales de primaria, ¿no? La mayoría son profes de primaria también. Pero tú estás en tu clase, estos son los chavales, sois estudiantes de primaria. Muy bien, te encuentras en una situación estándar que es, llegas a clase y los ves como un poco empanados. Sí. Y tú quieres activar sus cerebros. Como profe de educación física, ¿qué harías? Todo tuyo. Depende, ¿qué ciclos son? Primaria, oye, venga, activa sus cerebros que están empanados, ¿eh? Vamos a levantarnos todos, chicos, por favor. Venga, todo el mundo de pie. Venga, hombre, no seas perezosa, no pasa nada. Esto se puede. Pues venga. Bueno, vamos a imaginarnos que vamos en un coche, ¿vale? Tenemos un Ferrari, vamos a empezar en un Ferrari. Imaginamos que vamos en un coche, ¿eh? Vamos todos en un coche, venga, vamos a coger el volante, ¿vale? Cogemos de todos y vamos a meter primera. Metemos primera y empezamos a correr con el coche. Ah, interesante. Bueno, vamos a meter segunda, a ver qué pasa. Segunda. Coño, un salto, ¡ay! Venga, vamos a meter tercera. Tercera. Joder, ¡que hay un caballo! Oh. Venga, vamos a meter cuarta. Ahí va. Bueno, ¿qué? Parece que hay caso. Hasta sexta llegamos, ¿eh? Estamos en tercera. Venga, vamos a bajar a cuarta. Era subir, ¿no? ¿Cuarta a subir o bajar? Subir. A subir. Venga, cuarta. Venga, un poquito más. Venga. ¡Ay! ¡Que viene el perro de antes! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos! Venga. ¡Uy! ¡Que viene el cebras! ¡Cebras! ¡Cebras! ¡Ay, no! Que son canguros, que me he equivocado, ¿eh? ¿Canguros? ¡Canguros! Venga, venga. Metemos esta. Venga, vamos. Venga, vamos a bajar la primera, que estoy muy perro. Gracias, Mario. Y tú pensarás, ¿y esto para qué? Pues mira, te lo explicamos, es muy sencillo. Parones durante la clase de 4 minutos para que los estudiantes puedan moverse, realizar ciertos ejercicios como el que nos ha planteado Mario, les sirve para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Genial, cometen menos errores en tareas ejecutivas. Qué importante es el ejercicio, el movimiento. Se liberan toda una serie de moléculas, proteínas, que intervienen directamente en procesos neuronales asociados al aprendizaje. Conexiones más fuertes a nivel neuronal, más neuronas, más sangre, más glucosa para mejorar el funcionamiento neuronal. John Ratey en las escuelas Naperville vio la importancia de empezar la jornada escolar con 20 minutitos de actividad aeróbica o juegos activos. Y vieron que esto tenía una incidencia positiva no solo en la salud física de los estudiantes, sino también en la salud emocional y cognitiva. Aquí, como se considera secundaria, se lleva al final de la jornada escolar. Qué importante es un paseo por un entorno natural, especialmente para estudiantes impulsivos, de 10-15 minutos. Qué importantes son las artes marciales. Ahí confluyen los beneficios para los que tienen problemas con la autorregulación, los beneficios del ejercicio aeróbico, con la necesidad de estar concentrados ante movimientos concretos. Qué importante es dejarles moverse, manipular en la realización de las tareas. Y no podemos obviar lo que dice la investigación con adultos. Con adultos se ha visto que los videojuegos de acción, no los educativos, los de matar zombies, inciden positivamente en la atención o orientación y en la ejecutiva. Tienes otra charla TED que tendrías que ver de Daphne Bavelier, que ella te lo explica muy bien. Un vasito de vino, genial para el corazón, 7 a lo mejor mal. Daphne, D-A-P-H-N-E. ¡Qué importantes los gestos! Ahí tenéis una profesora de física enseñando cuestiones vinculadas al giro, momento angular, y está haciendo girar una rueda. Tú puedes pensar, ¡qué chorrada! Pues no, se activan regiones sensoriales y motrices vinculadas a las que participan en el aprendizaje. El descubridor de las neuronas espejo, Giacomo Ricciotti, le gusta decir, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Y tú puedes decir, no entiendo nada, ponme un ejemplo, pues te lo ponemos.
en el aprendizaje inicial de la lectura. Se ha visto que las niñas, niños aprenden mejor no solo cuando ven las letras, cuando escuchan los sonidos, sino cuando hacen el gesto de las letras. Participa una región motora del cerebro en chino mandarín, en inglés, en francés, que está directamente vinculada al desarrollo de esta conciencia fonológica que es tan importante. Y así es como aprende el cerebro de forma multisensorial, integrando todos los canales de información. Y esto contradice uno de los neuromitos más arraigados en educación, el de los estilos de aprendizaje. Creemos que los estudiantes aprenden mejor cuando suministramos la información en su estilo de aprendizaje favorito, visual, auditivo o cinestésico. Y la información que nos viene de la investigación es lo contrario. Aprenden mejor cuando se integran todos los sentidos. Y qué importante el sueño. Será toda una especie de regeneración a nivel neuronal, de eliminación de desechos que permiten consolidar lo estudiado durante la vigilia. Pero ¿qué ocurre? Que los estudiantes no duermen las horas adecuadas, especialmente en la adolescencia, donde se ha visto que debido a un retraso en la liberación de una hormona, melatonina, tienen la necesidad de acostarse más tarde, desplazado el ritmo circadiano, se convierten en búhos. Pero claro, las clases ¿a qué hora empiezan? A las 8 porque priman las cuestiones laborales de los adultos. Pero en los estudios que se observa, se cambia una hora, de 8:50 a 10, el inicio de la jornada escolar. Y fijaros los resultados académicos, cómo suben ese año. Se mantiene con adolescentes las 10, en el inicio de la jornada escolar siguen subiendo. Se baja el tercer año a las 8:50 y empiezan a empeorar. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. La alimentación. Nos encontramos con estudiantes que no desayunan. El cerebro es un órgano que representa el 2% del peso corporal, pero a nivel de necesidades energéticas puede llegar al 20-25%. Qué importante también. Emoción, atención y memoria. Todo va ligado. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas lo que estabas haciendo cuando pasó esto? ¿Ha pasado cuánto? 17 años. Sí, que levante el brazo quien se acuerda. ¿Y por qué os acordáis? Porque hubo impacto emocional. Qué importante el impacto emocional. Si yo os preguntara, todos habéis recibido esta información, habéis tenido profes que lo han explicado, lo de los 220 voltios, lo del enchufe, el voltaje. ¿Quién es capaz de explicarme lo que es la diferencia potencial? ¿Quién sería capaz de explicarme qué es el voltaje? Que levante el brazo. No hay ningún ingeniero en la sala, ningún físico. Muy bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque podemos vivir sin saber lo que es la diferencia potencial y un montón de cosas más. Ahora te aseguro que si el día que te lo explicaron te hubieran llevado a una central hidroeléctrica y te hubieran hecho la analogía, mira, el movimiento de los electrones por el conductor es más o menos parecido al movimiento de las partículas de agua por la cañería, algo se te hubiera quedado. Pero no hubo ni impacto emocional ni consolidación a través de la práctica. Y lo del impacto es súper importante. Esto lo ha investigado mi amigo Fabrizio Ballarini, efecto sorpresa. Se les sorprende a los estudiantes, antes de trabajar un contenido curricular, 15 o 20 minutos antes, con algo totalmente diferente. Se les lleva al laboratorio, una práctica sorpresiva, un concierto musical. ¿Y qué observan? Que como consecuencia de la sorpresa, consolidan mejor los aprendizajes. Sorprendemos a nuestros estudiantes. Llegamos a la atención de alerta, que comentábamos antes. Y esto es motivación. Y el maestro Mora tiene una frase que nos enamora. Solo se puede aprender aquello que se ama. ¿No es guapa esta frase? Un poco radical, pero tiene su correlato neural. Y es que a mayor grado de curiosidad suscitado, se activan más esas regiones, ya han aparecido, del sistema de recompensa cerebral, y eso permite un mejor flujo de información con esas otras regiones que participan directamente en el aprendizaje, ya han salido también, hipocampo, corteza prefrontal. Lo hemos sabido siempre, aprendemos a través de lo que nos motiva o no. Pero claro, la motivación es como una reacción de combustión. Para que se inicie la reacción de combustión, ¿qué hace falta? ¡Chispa! Motivación inicial. Así empiezan las unidades didácticas mi amigo Chema Lázaro. Esto es un ejemplo de chispa como otro cualquiera,
participa. Los hace partícipes de estas películas que él se monta, los chavales contentos se han visto. Puedo asegurar que están contentos. Pero luego, para que fluya la reacción de combustión, ¿qué hace falta? Combustible, oxígeno. Motivación durante la tarea de logro. Eso ya es otra historia. ¿Y qué podemos hacer? Los buenos proyectos. Los buenos proyectos. Así comenzamos una unidad didáctica relacionada con lo que llamamos optimización, cálculo de máximos, mínimos. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? Es una pregunta abierta. Se va guiando el proceso de aprendizaje a través de otras preguntas que ellos mismos pueden sugerir. Comparan con otras superficies, otros volúmenes, se van al supermercado, hacen un estudio de ingresos, costes y van aprendiendo cuestiones vinculadas a los máximos y mínimos. Os sorprendería ver estudiantes etiquetados como poco creativos lo bien que se desenvuelven en estas tareas. Aunque también vimos que si no se clarificaban los objetivos de aprendizaje, iban perdidos. Y esto lo corrobora la investigación. La pregunta es, ¿todos los proyectos funcionan? Porque hay una proyectitis generalizada ahora, ¿eh? La familia lo primero que tiene que ver en la escuela es trabajamos por proyectos. ¿Todos los proyectos funcionan? Pues fíjate lo que te dice la investigación al respecto, que hay proyectos, sobre todo en etapas superiores, que tienen incidencias negativas sobre el aprendizaje. Se ha visto que es súper importante clarificar los objetivos de aprendizaje, construir sobre lo que ya saben, tener en cuenta los conocimientos previos, que el profesorado esté formado en este tipo de metodologías, que coopere, que si utiliza un problema abstracto, que utilice ya otro testado por profes más expertos. Y entre los que parece que inciden más, lo hemos comentado antes. ¿Verdad que os acordáis? Aprendizaje, servicio. Claro, y la pregunta del millón. Cuando hablamos de memoria, a muchos profes les entra el bajón. ¿Pero de qué estamos hablando cuando mencionamos la memoria? Porque vamos a aprender de la misma forma a escribir que a resolver problemas matemáticos. No. ¿Cómo aprendes a montar en bicicleta, a escribir o a tocar un instrumento musical? Practicando. Intervienen regiones subcorticales del cerebro, memoria implícita. Pero esto te lo llevas a un aprendizaje explícito, como es la resolución de problemas matemáticos, y te cargas a los chavales. Eso requiere otras estrategias, porque intervienen otras regiones, a corto plazo la corteza prefrontal, en el proceso de consolidación el hipocampo, durante el sueño se van sedimentando todos esos recuerdos. Eso requiere asociación, reflexión, análisis. Es un aprendizaje explícito que tú puedes verbalizar, que es consciente. Otra pregunta importante, ¿qué nos dice la investigación sobre las mejores técnicas de estudio y aprendizaje? ¿Qué hacen los estudiantes para preparar una prueba? No parece que es la mejor estrategia. Comentamos brevemente lo que nos sugiere la investigación. Muy importante la práctica espaciada. En lugar de 2 horas del tirón, 1 hora un día, otra hora, otro. Y a nivel curricular, muy importante el enfoque en espiral. Eso no significa repetir siempre lo mismo, sino analizar las cuestiones desde diferentes enfoques. La práctica intercalada. Suministramos las listas de problemas o tareas con los mismos procedimientos de resolución. No es la mejor estrategia. A nivel cognitivo es mucho mejor que la primera cuestión sea del teorema de Pitágoras, la segunda de polinomios y la tercera de probabilidad. Porque si todos los procedimientos de resolución son del teorema de Pitágoras, eso no requiere ningún esfuerzo cognitivo. Y cuando lo cambias, es un proceso de adaptación para el cerebro bueno para el aprendizaje. La importancia de las buenas preguntas. Pero cualquier pregunta puede ser interesante. Si yo te pregunto 2 más 2, lo tienes fácil. Tienes 2 gatitos y 2 gatitos, ¿cuántos gatitos suman? Venga, dilo. 4, fantástico. Pero fijaros lo que nos dijo una niña pequeñita. Bueno, 2 más 2, tenemos 2 gatitos hambrientos y 2 ratoncitos bien rellenitos. Al final tendremos 2 gatitos bien alimentados. Toma ya. ¿Nos quedamos con la aritmética o sugerimos en el aula fomentando un pensamiento creativo fantástico? ¿Se os ocurre otra situación en la que también 2 más 2 sea 2? Y el diálogo puede ser fructífero. El poder de las buenas preguntas, ¿por qué? Porque otra estrategia muy potente es lo que se llama la práctica del recuerdo. Cuando intentamos recordar lo más significativo que hemos analizado, que hemos estudiado, este esfuerzo por recordar tiene una incidencia en el aprendizaje y nada mejor para ello que cuestionarios, por ejemplo, al final de la clase. No estamos hablando de exámenes, ¿eh? Estamos hablando de preguntas que tú le haces, que tenga que hacer el estudiante el esfuerzo por recordar eso más significativo que ha analizado o que ha estudiado. Cuando se integran, por ejemplo, en los textos que lee o en los vídeos que ve,
conectando lo que va aprendiendo con lo que ya sabe. ¿Por qué Júpiter tarda más en dar un giro alrededor del Sol que Marte? Porque la velocidad de traslación es menor, porque la masa es mayor, y este análisis, conectando los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, se está viendo que es súper potente. Y sobre todo esto, sabe mucho un profesor de Harvard, Eric Mazur. Pero antes comentaba una compañera, para trabajar la atención, me parece que ha dicho lo de las rutinas de pensamiento. Esto es muy potente, porque esto está vinculado directamente a lo de las buenas preguntas, metacognición, reflexión sobre el aprendizaje. Una profesora identifica que quiere trabajar, como importante, los estereotipos en la publicidad, e identifica, por ejemplo, esta imagen. Esto es real, ¿eh? La cantidad de información que te pueden suministrar los estudiantes cuando se trabajan bien estas cuestiones a través de determinadas rutinas de pensamiento. Por ejemplo, se podría utilizar la de arriba, el ver, pensar, preguntarse, ¿no? Diferentes niveles de pensamiento que van trabajando, pues eso, la capacidad mental del estudiante, que eso es lo importante, ¿no? El aprender a pensar. Qué buenas son las rutinas de pensamiento. Y ahora sí, ahora nos aparece Eric Mazur. ¿Y por qué sabe tanto Eric Mazur? Profesor de Harvard. Tenemos una primicia. Un vídeo de Eric Mazur, no se ve bien porque de los años 90. ¿Qué estaba haciendo Eric Mazur en los años 90? La historia que tiene que contarnos es apasionante. Nosotros vemos el vídeo, que dura menos de un minuto, y luego contamos la historia. Os presentamos a Eric Mazur en su clase de Harvard hace 20 y muchos años. So I start by reading the question with them because I want to be sure that everybody agrees about the question, right? There has to be no misunderstanding. What are the magnetic forces on the four different sides of this view? So take a minute to think about this and then enter your answers. I do not want them to talk. So if they talk, I tell them silent. And I do want them to press a button at the end. If they don't know what the answer is, I tell them to make it a game, but they have to press a button. So turn to your neighbor and see if you can convince one another of the correct choice. So you notice how the noise level immediately goes up, and they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there. In fact, there are many aha moments. And now we have an absolutely overwhelming majority for number 2. So there are two features to this. One is it has active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes your neighbor will start talking to you. La historia es apasionante. Un profesor prestigioso de Harvard, un comunicador excelente. Explica muy bien en clase, hacen exámenes los estudiantes, obtienen muy buenos resultados académicos, están contentos. Y de un año a otro quiere cambiar la metodología. Pero si explicas tan bien, si están contentos los estudiantes, si obtienen buenas notas, ¿por qué quieres cambiar la metodología? ¿Qué ha pasado en el cerebro de Eric Mazur? ¿Se ha vuelto loco? ¿Se ha caído? ¿Se ha golpeado el cerebro? ¿Qué pasó? Se admiten ideas. ¿Se aburrió? ¿Qué más? Innovación. ¿Son sinónimos resultados académicos y aprendizaje? No, lo hemos sabido siempre. Él vio que no estaban aprendiendo bien física, que sabían enunciar la tercera ley de Newton, acción, reacción, pero que cuando les planteaba una situación real, un choque entre un camión y un coche, ¿cuál ejerce más fuerza? Claro, el camión porque tiene más masa. Lo de acción-reacción no lo entendían. Y cambia la metodología. ¿Os suena el flip learning? Pues fijaros lo que estaba haciendo en los años 90 él. Algo muy, muy parecido. Les hace preparar los contenidos en casa, leyendo documentos o viendo vídeos. Cuando llegan al aula, pregunta, que responden a nivel individual. Ellos con el clicker, años 90, Se puede hacer con recursos digitales o sin, Sigue un patrón de actuación. Normalmente el porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70. Y luego, ¿qué hace? Los agrupa, especialmente los que han votado de forma diferente y discuten entre ellos. Vuelven a votar, se incrementa el porcentaje de respuestas correctas. Si hay que explicar algo, o él o algún compañero, se explica y pasan a otra pregunta.
Lo analizaron durante años, lo publicaron en la revista Science y vieron que así aprendían mejor física. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era el elemento crítico? La tutoría entre iguales. Lo hemos sabido siempre, no era la inversión del aprendizaje. La enseñanza entre iguales. A veces no somos capaces de explicarle algo al chaval con nuestro propio lenguaje. Se lo explica el compañero que lo acaba de aprender y se lo explica fantástico, mucho mejor que nosotros. Naturaleza social del aprendizaje. Y nada mejor para fomentar un pensamiento más crítico, más creativo. ¿Y qué nos dice la neurociencia sobre creatividad? Pues que poco antes de que aparezca esta idea feliz, hay un estado de relajación a nivel cerebral, un patrón de activación de ondas lentas, que cuando estás bloqueado intentando resolver un problema, se lo puedes explicar a tus estudiantes, la mejor estrategia no es seguir perseverando, sino aparcar el problema, dormir una siesta, darte una duchita, salir a hacer deporte, lo que quieras, que hay toda una serie de mecanismos cerebrales inconscientes que siguen trabajando en el problema y cuando salgas de la ducha o te levantes de la siesta tendrás más información. ¿Verdad que te suena? Y también nos sugiere que se puede mejorar la creatividad. No hay que etiquetar. Puedes ser muy creativo en matemáticas y no serlo en otra disciplina y no pasa nada. Otra pregunta del millón. ¿Y qué podemos hacer para optimizar la creatividad en el aula? Los buenos proyectos, una buena estrategia, pero también... Venga, ¿cómo estamos de cálculo mental? Que nos encanta decir a los chavales, ¡sí, a calcular, no cuentes con los dedos! Cálculo mental. ¿Y vosotras? Venga, no utilicéis móvil, que es un cálculo muy fácil, ¿vale? Podéis. Expectativas positivas. Un atleta corre 1 kilómetro en 2 minutos 20 segundos. 1 kilómetro, 2 minutos 20 segundos. ¿Cuánto tarda en correr? El triple, 3 kilómetros. 1 kilómetro, 2 minutos, 20 segundos. ¿3 kilómetros? 7. Muy bien, un aplauso. Un aplauso. Fantástico. Aquí aplaudimos todo, pero no deja de ser un drama educativo. ¿Por qué? Porque nadie te está diciendo que el atleta va a recorrer la distancia a velocidad constante. Pero eso pasa en una carrera, que vaya siempre al mismo... No pasa. Pero te dicen estudiantes buenos 7 minutos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a resolver problemas reales. Y eso es... Cuando introducen los problemas reales es una forma de fomentar la creatividad. ¿No creéis? Y otra forma, venga, saca una hoja, en 1 minuto, saca una hoja en blanco. Dibuja más o menos estas líneas. Venga, estamos en la fase final y nos vamos a comer, que el cerebro necesita glucosa. Pero puede ser el último esfuerzo, venga, en una hoja. Si no tienes hoja, venga, pide colaboración. Muévete. Dibuja más o menos en una hoja orientada horizontal estas líneas. ¿Ves ella qué rápido saca la hoja? Y si no tienes una hoja, pues tienes un móvil, tienes una... Hay muchas. Dibuja esas líneas, más o menos. No seamos perfeccionistas, que no hace falta. ¿Las has dibujado? Muy bien, la situación es la siguiente. Esto era un dibujo. Hemos eliminado el dibujo y nos han quedado estas líneas. ¿Lo entendéis? Esto era un dibujo, hemos eliminado el dibujo y nos quedan solo estas líneas. En 1 minuto y medio, no te va a hacer falta más. Rellena el dibujo. Venga, rellena el dibujo. No te hace falta más tiempo. No hace falta ningún Guernica, ¿eh? Rellena el dibujo. Estáis formando parte de un experimento, que lo sepáis. Ahora recogeremos los dibujos y los vamos a llevar a una escuela de infantil. Y les vamos a preguntar a las niñas y niños de 5 años qué edad tienen las personas que han dibujado. Bueno, que no os condicione, ¿eh? Muy bien, tiempo. ¿Verdad que no te hace falta más? Compartimos los dibujos. ¿Qué has dibujado? Dínoslo y muéstralo. Venga, dilo, un dinosaurio, un gato, un ratón, una cara de
Una cara de perfil. ¿Una bola del mundo. Personas hablando, ¿qué más? ¿Qué más? Un hámster. Muy bien, la pregunta. Nos faltas tú. ¿Qué has dibujado? Una persona. ¿Una persona? ¿Tienes sexo? Bueno, quiere decir que si es hombre o mujer, ¿eh? Hay que adaptarse al lenguaje, ¿eh? Niño, niña. Muy bien. Fantástico. ¿Con cuál nos quedamos? Lo podéis hacer con vuestros estudiantes. ¿Con cuál nos quedamos? Ya estamos contentando a todo el mundo. ¿Por qué con todos? ¿Por qué? Cada uno tiene una visión. Genial. ¿Veis para qué sirve el arte? Para esto. Para fomentar un pensamiento abierto, crítico, reflexivo, creativo. Esto es la vida real. Todos valen. Genial. Esto es una galería de arte en clase de biología. Es posible y necesario. Todas las variedades artísticas son geniales, pero cuando se integran las artes en los contenidos curriculares, como decían antes los compañeros, es lo máximo. Se puede aprender poesía de Lope de Vega a ritmo de rap. Una profesora de inglés le pide a sus estudiantes que recreen la obra Romeo y Julieta, por supuesto en inglés, pero que se inventen el final. Un profesor de historia le pide a sus estudiantes que, utilizando una melodía popular, relaten los sucesos más relevantes de la Revolución Francesa. La pregunta es, ¿y por qué van a aprender mejor así los estudiantes? ¿Están más motivados? Por supuesto, eso es seguro. ¿Cómo? ¿O utiliza otros sentidos, otras zonas? Pues sí, eso es lo que parece que sugiere la investigación. Que en ese tipo de aprendizajes, cuando haces participar a más redes, más circuitos, más regiones del cerebro, el aprendizaje es más eficiente, es más global, más holístico. Así funciona mejor el cerebro. Qué interesante. Y entre las artes, esta... Y aquí desvelamos el secreto mejor guardado, el que tenía la profesora Jenny. En el teatro, o en esa dinámica de la profesora Jenny con su programa Tools of the Mind, estaban trabajando el elemento crítico, las funciones ejecutivas del cerebro, las que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas. En neurociencia se habla básicamente de 3, se trabajan muy bien en el teatro. Los estudiantes tienen que recordar el papel, memoria de trabajo. Teníais que recordar las instrucciones en el juego. Eran 4, si hubieran sido 5 se hubiera saturado la memoria de trabajo. No participa cuando él quiere, sino cuando le toca. Tiene que inhibir los impulsos, control inhibitorio, autocontrol. En el juego, al cambiar las instrucciones, os costaba mucho. 2, 3, eso generaba interferencia. Se equivoca el compañero, se tiene que adaptar a la nueva situación. Flexibilidad cognitiva, especialmente importante en los tiempos actuales con tanta incertidumbre. En el juego, cuando cambiamos las instrucciones, os teníais que adaptar y os costaba. Luego lo veremos en el vídeo. Y en el caso del teatro, en un contexto social. Es lo máximo, ¿o no? ¿Y qué nos dice la investigación sobre las funciones ejecutivas? Que son básicas para el rendimiento académico del alumnado, para el bienestar personal, para el éxito en la vida. Que si no sabes controlarte, lo pasas mal en un atasco de tráfico, te cuesta centrarte en la resolución de un problema o no afrontas bien un problema, una cuestión laboral o personal. Lo mejor de todo, que se pueden entrenar y se pueden mejorar. ¿Cómo? Según Adele Diamond, que lleva trabajando, investigando las funciones ejecutivas toda la vida, el mejor enfoque es conocer qué optimiza las funciones ejecutivas o la sede de las mismas, la corteza prefrontal. El bienestar, el sentido de pertenencia. ¿Y qué las perjudica? Lo sabéis. ¿Qué te impide tomar una decisión adecuada en tu vida? Lo sabes. El estrés, ¿qué más? El miedo, la soledad, el cansancio. ¿Qué podemos hacer para incidir sobre estas cuestiones? Pues según Adele Diamond, ir más allá de lo cognitivo y tener en cuenta las necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes. Es decir, que para un buen desarrollo del cerebro y funcionamiento ejecutivo, los niños, las niñas, lo que tienen que hacer es
Moverse, jugar, compartir, cantar, bailar, dibujar, el poder de las disciplinas consideradas tradicionalmente como secundarias vinculadas a la educación física, la educación artística, el juego, la educación emocional. No estamos diciendo que no sean importantes el aprendizaje inicial de las matemáticas o de la lectura, pero que tendrían que compartir protagonismo con estos otros aprendizajes que son básicos en los tiempos actuales. Con mi amiga Ana Forés hemos identificado, después de analizar muchos estudios, una serie de factores críticos en la acción educativa. Por ejemplo, en la planificación de la unidad didáctica. Fijaros por dónde parte todo en la planificación: cooperación del profesorado, identificación de los conocimientos previos, súper importante, evaluación inicial, clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito, luego trabajar todo lo que hemos visto durante la charla en la fase intermedia a través del enfoque formativo. Qué importante es el feedback, pero el feedback preciso, conciso sobre la tarea, no sobre la persona. Fijaros cómo acaba todo, con el análisis del impacto de nuestras estrategias sobre lo verdaderamente importante, el aprendizaje. No hay excusas. Si algo no funciona, se cambia la estrategia. Flexibilidad. La gran pregunta: ¿esto es lo más importante en la educación? ¿Creéis que esto es lo más importante? Podéis opinar, ¿eh? No, esto no es lo más importante. Lo más importante os lo explican los propios estudiantes. Esto es una historia real y lo tenéis en película y también en libro. Otra cosa que tienes que hacer cuando llegues a casa, si no has visto esta película, es buscarla. Diarios de la calle. El título original es Escritores de la Libertad. Tenéis el libro escrito por los propios estudiantes. Una profesora novel llega a un centro público de Los Ángeles donde hay unas peleas, unas disputas, pero ella es una motivada, ama lo que hace y se introduce en la vida de sus estudiantes a través de un proyecto. Los buenos proyectos, ya veréis qué tipo de proyecto es. Ese día están brindando por el cambio, no os viene como anillo al dedo. Mentalidad de crecimiento, cerebro plástico. Quedaros con la mirada de la profesora, porque todas y todos sois la profesora Grunwald, y con lo que dice el último chaval. Porque él nos explica qué es lo importante y por qué somos importantes. Me alegro de verte. Hola. Sí. ¿Qué tal el verano? Bien. Sigue siendo blanco. Hola, chicos. ¿Preparados? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Un brindis por el cambio. ¿Y esto? Chicas, chicos, escuchad. Esto es lo que quiero que hagáis. Quiero que deis todos un paso al frente y cojáis una de estas bolsas que contienen los 4 libros que vamos a leer este semestre. Comprados por ella. ¡Qué detalle! Son libros muy especiales y todos ellos me recuerdan en algo a todos vosotros. Venga ya, no se Pero, antes de coger los libros, quiero que cada uno coja una de estas copas de sidra y quiero que cada uno haga un brindis. Cada uno hará un brindis por el cambio. Y eso significa que, a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a algo quedan silenciadas. Todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán desaparecen. Y a partir de este momento, las personas que erais, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros. ¿Vale? Muy bien. ¡Que empiece la marcha, colegas! ¿Qué cosa? ¿Has visto qué tía? ¿De qué vais? No te se le ha ido la pinta. ¡Qué desastre! Tengo novios como desde los 11 años. Eso me lo creo. Yo también. Bueno, a ver, yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 16 y dejaría los estudios. Como mi madre. Eso no va a pasar. Nadie escucha nunca a los adolescentes. Todos creen que deberíamos ser felices porque somos jóvenes y no ven las guerras que libramos todos los días. Pero algún día mi guerra acabará.
Y yo no moriré. Y no toleraré abusos de nadie. Soy fuerte. Mi madre me echó de casa cuando entré en la banda. Pero quiero que me vea graduarme. Quiero llegar a los 18. Profe, ¿puedo leer algo de mi diario? Me encantaría. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tío? Lleva con nosotros desde primero, idiota. ¿Cómo se llama? ¿Conoces a ese? No lo sé. Este verano ha sido el peor verano en mis 14 años de vida. Todo empezó con una llamada. Mi madre lloraba y suplicaba. Pedía más tiempo, como si intentase dar su último aliento. Me abrazó con todas sus fuerzas y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre mi camisa como balas y me dijo que nos desahuciaban. No paraba de pedirme perdón. Pensé, ya no tengo casa. Tenía que haber pedido algo más barato por Navidad. En la mañana del desahucio, un fuerte golpe en la puerta me despertó. La policía venía a hacer su trabajo. Miré al cielo, esperando que pasara algo. Mi madre no tiene familia que la apoye, ni dinero. ¿Por qué molestarme en venir a clase o sacar buenas notas si soy un sin techo? El autobús para delante del instituto y me entran ganas de vomitar. Llevo ropa del año pasado, unos zapatos viejos y el pelo sin cortar. Creía que se reirían de mí, pero en cambio me saludan unos amigos de mi clase de literatura del año pasado y recuerdo que la señora Cruwell, la loca de mi profe del año pasado, es la única persona que me dio esperanzas. Hablando con los amigos sobre las clases del año pasado y las excursiones, empiezo a sentirme mejor. Me dan mi horario y la primera profesora es la señora Cruwell en el aula 203. Entro en la clase y es como si todos los problemas de la vida ya no fueran tan importantes. Estoy en casa. Claro que sí. ¿Qué es lo importante en la educación? ¿Os dais cuenta por qué sois tan importantes? Lo que está claro es que una nueva educación es necesaria y posible. La hacéis posible vosotros día tras día. Siempre decimos, todo parte de un proceso de transformación a nivel individual. Hay que vivirlo, pero luego queremos amplificar el proceso. La pregunta es, ¿y tú brindas por el cambio? Seguro que sí. Muchas gracias. Thank you.